Buenas noches, estamos de nuevo en el Viernes del Búnker, un lugar donde vamos a debatir con toda libertad, ya que como sabéis estamos en tierra de nadie. Pero antes de eso, dejadme saludar a Paco, el pelotazo, y esos equipos modestos que no por ser modestos son más competitivos. Buenas noches, Paco, adelante. ¿Qué tal, Medina? Muy buenas noches a Medina y oyentes y los televidentes que nos están escuchando en el programa de Medina. Y lo que vamos a hacer, como siempre, a estas horas va a ser un pequeño resumen de lo que va a ser las categorías. Todas las categorías inferiores a partir de la tercera división, regional preferente, primera regional y segunda regional para este fin de semana. Lo más interesante de todas ellas, que lo hay y mucho, buenos partidos, buenos futbolistas y calidad en estas categorías más denostadas del fútbol asturiano. En todo ello podemos ver cómo tenemos lo más destacado en tercera división. Yo creo que sin duda va a ser uno de los platos fuertes de esta jornada, va a ser el derbi langreano, que se va a disputar en el Candín a las 5 de la tarde. Será el domingo, un partido como siempre, seguramente vibrante, con mucha pasión, que se va a vivir en las gradas y también en el terreno del juego, y entre dos de los aspirantes a estar en la zona alta de la tabla. También, bueno, pues destacar los partidos del Marino del Banco, que tendrá que jugar en casa contra el Valdesoto, y de otro de los aspirantes, como es el Llanes, que tendrá que jugar su partido en Colunga. Por su parte, el Oviedo B disputará el partido en el campo del Bayu, también a las 5 de la tarde, otro, como digo, de los que están llamados a estar en la zona alta de la tabla. En cuanto a la regional preferente, pues destacar también algunos choques de esta categoría, algunos choques que se van a disputar casi todos en la jornada dominical. Hay dos partidos adelantados al sábado tan solo, y yo creo que bueno, uno de los partidos más destacados de esta jornada sin duda es el partido que se va a disputar en José Ramón Suárez Fernández de San Claudio, entre el San Claudio y el Enense, domingo 5 menos cuarto de la tarde, en un partido en el que los de San Claudio pues intentarán defender el estar en lo más alto de la tabla, y el Enense intentará por su parte pues acercarse a esas zonas más altas. Y por su parte también, bueno, pues destacar el Huracán Alón y el Madalena Morcín Universidad de Oviedo, entre dos equipos que los están haciendo francamente bien. Bajamos un escalón sin más y nos vamos ya a la primera regional para ver qué va a dar de sí esta jornada. Y vemos que hay un partido adelantado a la jornada del sábado en el grupo primero, entre el Gozón y el Arenas del Sella, en Balbín, a las 5 de la tarde. Y sobre todo, bueno, pues aquí en esta categoría, el decir que el líder es el Berrón y tiene que jugar su partido en el Sergio Sánchez en casa contra el San Claudio B. Por su parte, el segundo clasificado, el Pumarín, rendirá visita a la Braña Sur para enfrentarse al Racing de la Guía. En el grupo segundo de esta categoría no hay ningún partido adelantado a la jornada del sábado, con lo cual toda la jornada se va a disputar en domingo, y uno de los partidos más destacados es el del líder, que el Avilés Stadium, que por su parte visita al Bosco, que marcha en mitad de la tabla, y el segundo clasificado, el Podes, ahora mismo, sorprendente Podes, con muy buen inicio de campaña, que tiene que recibir al Balsa en su campo en Builla. Por su parte, el Muros Balompié, en un partido apasionante, yo creo que el mejor de esta jornada en primera regional al grupo segundo, como digo, el Muros Balompié, que tendrá que rendir visita al campo del Hispano de Castellón, que lo estaba haciendo muy bien, bueno, pues hasta la derrota de la semana pasada con el Avilés Stadium, que yo creo que bueno, puede entrar dentro de lo razonable y normal. Por su parte, también se disputa la jornada número 3 en segunda regional, en el grupo primero, un partido adelantado el sábado, el Rayo Gijonés, que recibe a la Calzada, sábado a las 5 de la tarde, y el líder, que ahora mismo es el Asunción, marcha con 6 puntos y juega su partido el domingo a las 12 en el campo del Atlético Camocha. Por su parte, en el grupo segundo, tampoco hay partidos adelantados a la jornada del sábado, y toda ella se disputará en domingo, y el líder, el Celtic de Puerto, visita el campo del Grisú el domingo a las 5 de la tarde, un Grisú que marcha sexto en esta categoría. Y en el otro grupo, en el grupo tercero de esta segunda regional, último escalón de nuestro fútbol, pues decir que el líder ahora mismo, líder no indiscutible porque está empatado con el Campomanes, es el Iberia, un Iberia que tiene que recibir al filial del Club Siero el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde
en su campo de Vimienes. También el Campomanes, que está empatado a puntos con ellos, pues tiene que recibir el Aguilar Balompié, que marcha último clasificado y todavía sin conseguir ninguna victoria. Bueno, pues hasta aquí un poquitín de lo más destacado este fin de semana. Les hemos dado algunas pistas de dónde pueden ir para pasarlo bien este fin de semana, con partidos más que interesantes para ver, los que le pillen cerca. Y de verdad, háganme caso, vean fútbol modesto, porque siempre merece la pena. Te sientes identificado con lo que vas a ver, con lo cual, bueno, yo creo que es muchísimo mejor, muchísimo mejor que estar viendo fútbol por la tele, pues ver a estos chavales que se lo merecen todo. Bueno, Medina, pues nada, sigue por ahí con tu programa y nosotros vamos a ver siempre fútbol modesto. Un saludo para todos y hasta el lunes. Pues muchas gracias, Paco. Gracias por tu información. Vamos a pasar a lo que hoy queremos hacer. Lo he titulado Arde Asturias. Para ello tenemos equivoquéme. Yo comento Arde Asturias, así como Adolfo Hitler preguntaba al general Dietrich von Scholz, ¿arde París? Un diario asturiano, no voy a decir cuál, ponía el día en que no amaneció. El día en que no amaneció. Cuando vimos esto del día en que no amaneció, a mí no me apetecía salir del búnker. No sé si traer más víveres y esperar por el fin del mundo. Tenemos un vídeo de ese día en que no amaneció. Lo vemos. Que me equivoqué, vamos, paso. Bueno, pues ya veis el día en que no amaneció en Asturias. Esto acojona a cualquiera. Pero bueno, vamos a no lanzar al aire esos miedos que nos pueden desencadenar ciertas imágenes y ciertas situaciones
Y para ello tenemos pues a Asunción Cámara, ingeniera forestal y directora de la Escuela Politécnica de Mieres. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, dispuesta a debatir sobre lo que haga falta. ¿Y con esas imágenes qué hacemos? ¿Hay que tener miedo? ¿No hay que tener miedo? No, yo creo que no. Lo que hay que hacer es un poco mejor las cosas. Vale. También contamos con Roberto Arta Sánchez. ¿Cómo estamos, Roberto? Pues muy bien, buenas noches. Es presidente del FAPAS y después estuvimos en contacto con la administración. Me llevó tiempo, me llevó mucho el tirar de teléfono, pero como veis, no hay nadie. Me dijeron a última hora que no habían podido enviar a nadie. Esperemos que no estén apagando un fuego. Bien, vamos a comenzar con el debate y yo lo primero que os hago es a los dos a la vez, porque aquí las situaciones... estos incendios se están provocando, perdón, y cuando digo provocando no es que vaya a venir uno con unas cajas cerillas, no, se están dando... como habitualmente podemos decir todos los años, o en estos años han ido aumentando esos incendios. ¿Con quién rompe el hielo? Bueno, pues si quieres lo rompo yo un poquito. A mí lo que me llama la atención es que este tema de los incendios no es solamente una cuestión de Asturias. Es una cuestión de Galicia, es una cuestión de sí, Portugal. De Portugal. ¿Sabes lo que nos pasa? Es que en el búnker estamos en tierra de nadie, pero quieren que hablemos de Asturias. Pero viendo la perspectiva global, Sí. los incendios me está dando a mí la sensación de que no son una mera casualidad en un solo territorio, sino que las intencionalidades que causan los incendios tiene un aspecto más global y quizás Asturias, por determinadas circunstancias, se encuentra enmarcada en esa parte del territorio de la península ibérica que quema sistemáticamente. Precisamente, y yendo a lo que decías, estábamos viendo los incendios en California, estábamos viendo los incendios en Portugal, estamos viendo que estamos ante un cambio climático. Sí, bueno, el cambio climático científicamente está más que contrastado, ¿no? A finales del siglo XX, a partir del año 75-80, se detecta que las condiciones climáticas no son las mismas, que empiezan a cambiar, hay variaciones sensibles de temperatura y de precipitación. Y a partir del año 2000 de este siglo, bueno, pues es algo que está más que contrastado. No, sí que hay una clara muestra de las temperatura media elevarse. No se puede decir lo mismo de las precipitaciones, que lleva un comportamiento más errático, ¿no? El caso es que llueve de manera diferente. Y sobre todo lo más significativo es que aparecen fenómenos meteorológicos en épocas que no son habituales en la zona, en las latitudes en las que nos encontramos, en épocas también extrañas. Y eso además pues se une a estos periodos de sequía grandes que cada vez son más frecuentes y que al final pues provocan condiciones muy adecuadas para la propagación de un incendio, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los últimos incendios de los que hemos padecido aquí en estos últimos días, pues el huracán Ofelia leía el otro día en prensa que es una tormenta, la primera tormenta tropical que se detecta que llega a zona atlántica, ¿no? Esto no se había detectado, al menos no hay registros que demuestren que esto se haya producido antes, ¿no? Mucho viento, muy cálido y muy seco. Siempre teníamos ahí el anticiclón de las Azores. Sí, que lo frenaba, ¿no? Que frenaba la subida. Esto puede, y os lo pregunto a los dos, puede estar configurándose con este cambio climático que la corriente del Gulf Stream, que es es cálida, se esté enfriando, esté pasando algo que sea más en el mar que en la atmósfera. Pues la verdad a mí me pillas con poca información al respecto. Nuestra
vamos, mi formación no llega a tanto para poder hacer un análisis tan fino de cambio climático. Hablaban del cambio climático, donde primero se empieza a manifestar es en la temperatura de la mar, y a partir de ahí todo va cambiando, porque según baja el Gulf Stream sube caliente, va enfriándose, vuelve a calentar, y eso hace que haya una situación que ambientalmente haya una serie de humedades, una serie de calor o de frío, y que no cruce huracanes o tornados, que por otro lado estamos viendo trombas de agua o huracanes también en el Mediterráneo. Sí. O sea, el cambio climático es un hecho. Por mucho que quiera American First no darse cuenta del problema, o China, si no cambiamos esto, se va al carajo la Tierra, ¿verdad? Bueno, las tendencias están demostradas, es decir, esto y digamos que revertir esto... Están demostradas ahora, ¿eh? Están demostradas ahora. Porque yo me acuerdo que hace unos años decían los científicos, sí, son todo tonterías. Y sigue habiendo mucha incredulidad, no te creas que sigue habiendo mucha incredulidad. O sea, se cree que es una fase más de la geología terrestre. No, ¿sabes lo que pasa? Yo al menos me lo llevo al terreno que yo conozco, ¿no? Que es el forestal, que nosotros nos movemos en periodos de tiempo tan largos en la gestión forestal porque, bueno, en concreto los árboles tardan tanto en tener un aprovechamiento, digamos, o en cortarse, ¿no? Para poder tener ese aprovechamiento final, que trasladar a la gestión estas cuestiones de cambio climático nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque no percibes instantáneamente el efecto. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación. Oyéndote también. Tengo miedo que alguien vaya a cortar el tejo de Bermiego y mire a ver los anillos. No, yo creo que eso no. Pero bueno, que genera, digamos que inquietud, pero tampoco sabemos muy bien cómo adaptarnos al cambio climático. Desde el punto de vista profesional es difícil la adaptación, ¿no? Oye, y a los dos os pregunto, ¿cómo veis los medios de comunicación ante sucesos como los que se están dando? Yo voy a ser sincero, siempre a los medios de comunicación les gusta la carnaza. Sí. Siempre, cada vez sí. que hay un cadáver ves buitres volando y ves medios de comunicación volando alrededor de cadáveres, alrededor de casas quemadas, alrededor de gente llorando. ¿Está afectando los medios de información a lo que realmente está ocurriendo? Pues yo te diría que desde la perspectiva del Papas, te diría que sí. Hace poco un periodista me preguntaba, dice, oye Roberto, ¿esto de la problemática del lobo es un invento que nos estamos haciendo los periodistas? Y es que detrás de la problemática del lobo es una de las muchas posibilidades que hay para que alguien le meta fuego al monte. Luego, sí es cierto que los medios de comunicación están haciendo un tratamiento muy interesado de los temas medioambientales, con una repercusión importante sobre un sector social que a veces, no tiene, voy a decirlo muy claramente, la capacidad de discernir qué es lo cierto de lo exagerado, creando psicosis, creando situaciones que al final llevan a lesionar el medio ambiente por muy variados aspectos. Uno de ellos, los fuegos. Coincido con él. A mí es razonable que se dé la información porque además es algo extraordinario, la noticia está ahí, desde luego hay que informar. Sin alarmar porque no genera más que problemas el alarmismo y lo que tenemos que hacer es reconducir la situación. Está muy bien, nosotros desde el punto de vista forestal sí que vemos que es una situación en la que la sociedad quizá empieza a concienciarse de algo que le es muy lejano, ¿no? Entonces sí que creo que tiene una parte de formación
para la sociedad importante, pero claro, la información hay que darla bueno, pues con mucha veracidad e intentando no generar esas opiniones y favorecer esos bulos que suelen correr alrededor de todas estas cuestiones, ¿no? De hecho, he visto que hablaremos de eso a lo largo del programa. El problema está en dar información a gente desinformada. Claro. Y una información desinformando también. O sea, yo preguntaría ahora a... es verdad que no vino. Bueno, os preguntaría a los dos, ¿esto del efecto de los 30 os suena? Bueno, sí. 30 grados, sí. 30 kilómetros por hora, 30% de humedad, sí. Y entonces se produce el fuego. ¡Plof! A ver, yo no... La crisis de los 40. Lo he oído probablemente igual que vosotros, ¿no? Es decir, es una regla, la regla de los 30, ¿no? Que parece que tiene muchas probabilidades de que el fuego prospere muy bien en esas condiciones. Pues seguro que es así. Yo no es un tema en el que esté tan especializada como para decir que es verdad, que se cumple, ¿no? Es que es horrible pero claro, es verdad que con altas temperaturas, poca humedad y ¿cuál era la otra? 30 grados. Era 30 grados de calor, 30 de kilómetros por hora y 30 de humedad. Ya. Y falta un 30, yo creo. Falta un 30. Falta un 30. Yo creo que es el 30% de interés de la administración por esos temas. Sí, yo diría el 100%. Bueno, yo el 30 no. Yo soy más generoso. Pues yo no lo comparto eso, ¿eh? Yo, vamos, tengo que defender la postura de la administración porque creo que realmente hay muy buenos profesionales en la administración. Sí, pero una cosa son los profesionales y otra cosa es el interés. El problema de un profesional es que cuando lo dejan hablar. Pero cuando no le dejan hablar, pues sucede lo que pasa hoy. Ya. Pero hay que discernir entonces de quién estamos hablando, sí, ¿no? Sí, exactamente. De quién no manda, de los técnicos, sino claro, de los políticos. Por ejemplo, una reflexión, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, esto que comento no es que salga de nosotros, sale del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que algunas veces lo hemos hablado. ¿Por qué cuando sabemos que se van a producir estas circunstancias de fuegos, porque tenemos el antecedente histórico y después tenemos las situaciones presentes de ese 30%, de esos 30%, sequedad, viento o lo que quieras, no, viento mucho más. Es decir, podemos prever con facilidad que mañana va a ser un día difícil para los incendios, porque de los 300 miembros de la guardería que tiene el Principado de Asturias, solo se les manda salir de vigilancia una vez que los incendios ya se han provocado y no antes. Posiblemente cuestiones a corregir, indudablemente. Claro, vamos. el interés, el 30% Está de interés. Claro que en la detección, esto nos lo enseñaban en la universidad, en la escuela, cuando en las asignaturas de defensa y de incendios forestales, una de las normas o de las reglas fundamentales para ser efectivo en la extinción era la pronta detección del incendio, ¿no? Claro, eso es clave. O la prevención previa ante el hecho de que se sabe que se va a prender. Pero bueno, hay sistemas, además de la vigilancia presencial, digamos, de la guardería y de la vigilancia desde las torres de control de incendios, hay otros sistemas actualmente de detección pues basados en nuevas tecnologías que son mucho más eficientes y que desconozco si se están utilizando, pero que bueno, son herramientas que están ahí a nuestra disposición y son, vamos, muy útiles, ¿no? Muy eficaces. O sea, que yo lo de la guardería, por ejemplo, la utilización de drones, las imágenes satélite, es decir, hay métodos precisos para poder tener esa información con rapidez, ¿no? Oye, y yo quería preguntarte, Asun, ecoterrorismo. Bueno, a mí... Porque cuando lo he dicho más veces ya. ¿Esto lleve para meter miedo a la gente o lleve verdad? Vamos, me parece tremendo que se hable de ecoterrorismo. Decía el otro día un compañero gallego en unas declaraciones que hizo en un periódico nacional que ojalá y fuera ecoterrorismo, porque sería mucho más fácil de terminar con el problema. Es decir, si realmente tienes unos talibanes de los incendios que están haciendo estas barbaridades, pues lo que hay que buscar es a los talibanes y se acabó el problema. Ojalá, pero es que esto no es así. Es curioso que algunos culpan
bueno, pues al gobierno de Galicia, que yo voy a hablar de lo que conozco, que fueron, que prendieron fuego a algunos de los guardas para poder tener trabajo. De los brigadistas que habían despedido, ¿no? Sí. Decían que se había acabado la campaña de incendios. Sí, y así que empieza otra vez. Puede que eso pudiera suceder, es decir, ¿es algo que es posible que ocurra? Es posible, pero eso hay que demostrarlo. Sí, ha habido casos. Bueno, de gente puntualmente, detenida, sí. Se encontraron en Galicia globos con helio. Sí. Y un detonante para poder iniciar el... A ver, que hay gente que quema el monte con malas intenciones, eso está claro, ha ocurrido siempre, no es una novedad. Pero es que fíjate la dimensión de los incendios que hemos tenido, es que estamos hablando de todo el norte de Portugal, bueno, de una buena parte del norte de Portugal, Galicia, Asturias, el norte de León también. ¿Qué tenemos? Pirómanos distribuidos por toda esa zona, lo que tú decías, es un problema global que va más allá de eso, ¿no? Hay intereses, estar recorriendo Internet un informe muy bueno sobre la situación judicial que en esos momentos hay abierta en España contra empresas que están monopolizando el tema de extinción de incendios. Y lo lees y es preocupante. Es preocupante porque además no es un criterio, son informaciones con nombres de personas imputadas, con procesos judiciales abiertos, todo asociado al mundo de la extinción de los incendios. Y es evidente que a lo mejor ahí también tenemos, dentro de la multiplicidad de problemas que justifican o que causan los incendios, uno de ellos puede ser una política diríamos, orientada desde hace muchos años única y exclusivamente hacia la extinción. Hace poco en la Nueva España salía un señor diciendo más medios, nosotros apagamos. Es decir, a mí me da mucho miedo que se pidan más infraestructuras, porque si te compras una motobomba y la tienes que amortizar, necesites fuego. Y si te compras menos mal una desbrozadora, o sea, si inviertes en extinción de incendios y eso es tu negocio, tú necesitas fuego para mantener tu negocio. Con esto no vamos a acusar a nadie, pero diríamos que esa no es la política. Que digo yo que menos mal que las fábricas de ataúdes no proliferan, porque entonces tendríamos que hacer como en Auschwitz, ir metiendo... para dar salida a tantos ataúdes. De todas maneras, con lo que estabas diciendo, con independencia de que sea fundamental detectar, ya sabemos que la mayor parte de los incendios tienen un origen humano, ¿no? Detectar cómo se ha producido, sea negligencia o sea intencionado, el problema va mucho más allá. Es decir, la intencionalidad humana en los incendios forestales está desde siempre. Es que yo acabé la carrera hace 30 años y también me contaban lo mismo, que la mayor parte de los incendios eran provocados, pero no se están produciendo, no están teniendo las consecuencias, no tenían las consecuencias que están teniendo ahora, que es que hay muertos, fundamentalmente. Hay muertos, lo que tú decías, las casas quemadas, que se mete el fuego en las aldeas, que el ganado se quema. Entonces, estamos en un escenario completamente distinto. ¿Vale? Bueno, pues detectemos, sepamos quién lo hace. Seguro que hay causas muy diversas que explican toda la tipología de incendios que hemos tenido estos días, seguro que la hay. Y bueno, y ataquemos ese problema. Pero fíjate tú, con este informe que tú me dices de la extinción de incendios, la mayor parte de las voces que están saliendo estos días en los medios de comunicación de gente experta en el tema, lo que está abogando no es por una mayor extinción, sino por una mayor prevención. Con lo que a mí me choca mucho que una empresa interesada en utilizar la motobomba esté utilizando estas estrategias, porque no se está abogando precisamente porque ellos estén más en el monte. Pero quienes están demandando prevención, yo creo que no son las estructuras administrativas. Yo creo que las estructuras administrativas siguen aferradas al criterio constante de tener más medios para extinguir y más recursos económicos para destinarlos. Es decir, quienes estamos pidiendo, diríamos que es más la sociedad civil. Yo os puedo decir una cosa, eso está pasando también en la sanidad. Había una rama, o la hay, pero que no se da, que es la de prevención, la medicina preventiva,
Y lo que más se está haciendo pues es dejar la medicina preventiva por un lado y dar vía a otras cosas que puede ser que las farmacéuticas, que de ello hablaremos otro día. Las farmacéuticas pero no con nosotros, que yo no. Bueno, Ay, no. da igual. Aquí la cuestión que al pan y al vino y la vaca por lo que vale. Una pregunta. Mira, si me permites, que sí. quería hacer un inciso con lo que estábamos diciendo antes cuando decías que era la sociedad civil la que reclamaba un poco, que es verdad, ¿no? La prevención. Está muy bien, o sea, es decir, ¿por qué? Está muy bien que lo reclamemos, porque yo creo que en el fondo todos somos conscientes de eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los presupuestos, digamos, no son presupuestos de la administración? Porque ya decimos que normalmente es la administración la que se encarga de la gestión de los montes públicos, que bueno, es donde más gestión hay en estos momentos, ¿no? Yo pienso que es que tiene poco efecto, es decir, es poco visible para la sociedad esa inversión, ¿no? Digamos que los políticos no hacen tan evidente ese esfuerzo cuando se habla de prevención que cuando se habla de extinción, que es algo inmediato, que es algo puntual y que tú estás viendo que efectivamente hay dinero para extinción, ¿no? Pero otro pasa desapercibido. O sea, que lo que me estás diciendo, claro, llama a ver si viene alguien. Porque de la administración a la administración, al político, lo que le gusta es ver a los helicópteros soltando agua, el esfuerzo. Hombre, Es no decir, creo que les hemos guste. reaccionado. Bueno, les interesa, Sí, les interesa. Vamos a ver. Les Sí. interesa, Yo, es decir. yo te puedo decir, y estuve hablando con varios alcaldes, y estaban tanto el alcalde de Gaña como el de Ibias como el de Cangas de Narcea, estaban abrumados por lo que estaba pasando. Yo creo que trasciende de alcaldes a presidente del Principado. O sea, quiero decirte, o consejeros, o viceconsejeros, vicesecretarios, trasciende a política, es decir, a decisiones políticas, arriba del todo. Es decir, esos temas yo creo que están fuera del alcance de políticos, de nivel de ayuntamientos, de técnicos. Eso es una política de Estado. Sí, Es una política de Estado muy compleja, que lleva muchos años produciéndose, y por lo que se ve, sea quien sea el que está en el poder de un partido u otro, da igual. asume una situación histórica de que los incendios tienen que estar vinculados a medios de extinción y a presupuestos económicos para mantener esos medios. Yo, Asun, quería preguntarte una cosa. Cuando se quema una parte de un terreno que puede, vamos a decir, que se puede construir de nuevo y todo Pero sí, es que sí, lo comenta. No, también es un tema, es uno de esos bulos que hay en Eso, Internet, eso, ¿no? eso. La ley de montes lo prohíbe taxativamente, con alguna excepción que si queréis comentamos, pero que es una excepción que tampoco lo permite. La norma lo que dice es que cuando se ha producido un incendio hay un periodo de 30 años en el que no se puede cambiar el uso del terreno, con lo que no se puede cambiar para nada, es decir, es uso forestal y seguirá siendo uso forestal durante 30 años. En el año 2015 se emite una modificación a la ley, que es por donde viene toda la polémica últimamente, en el que se admiten excepcionalidades cuando creo que lo cita como de interés, se declaran como de interés general, ¿no? Entonces ahí es donde viene, y entonces, claro, se quema, declaran interés general y luego te hacen allí una urbanización, un parque acuático. No, esto no es así. Para que fuera declarado de interés general, el interés general se tendría que haber declarado por la comunidad autónoma previo al incendio. Es decir, que tendrían que haber un proyecto de algo en el que si fuera a hacer algo, y entonces si luego se quema, pues efectivamente ya estaba declarado y entonces se quemó y punto, ¿no? Pero no es al revés. Entonces, si se quema, se quemó y no hay nada que hacer. La madera quemada cuesta menos que... Sí, la madera quemada vale para más bien poco. Sí, no vale. O sea Vamos, que... si la madera no quemada no vale mucho, porque es la realidad, no vale mucho, pues la madera quemada ya no vale nada. Entonces, económicamente,
no responde a nada a los incendios. Yo entiendo que no. Económicamente no. O sea, el interés del que es pirómano y pueda tener alguna intencionalidad tiene que estar en otro sitio, que no sé muy bien dónde puede estar, pero yo esto de culpar a colectivos, a mí me parece que es muy fuerte, vamos, no lo veo. Antes hablabas de quemar para espantar al lobo. ¿No? Quemar, no lo sé si, yo me pregunto, y hasta ahora las estadísticas lo están diciendo, la Fiscalía de Medio Ambiente, lo están diciendo el Seprona, lo está diciendo las BRIPAS. La vinculación de los fuegos, de los últimos fuegos en Asturias, con la normativa de permitir el pastoreo. Esto está teniendo realmente incidencia en el incremento de los fuegos, que siempre los ha habido, pero está teniendo influencia en el incremento de los fuegos. Es que yo en mi ignorancia, hay un bosque bajo, como llamen los gallegos, de toxos. Sí, matorral. Matorral. Que bueno, eso es nutritivo para las cabras, para incluso ovejas, o sea que puede ser sostenible con ganado caprino. Bueno, no lo comparto, no. No, el matorral siempre forma parte de una fase de degradación del monte, ¿no? Entonces, son especies que siempre funcionan como especies acompañantes en una sucesión natural donde, desde luego, en las condiciones climáticas donde nos movemos, porque si nos vamos a Murcia sí que te puedo decir que el matorral es el final de la sucesión, el ideal en muchos ecosistemas, porque no permite la existencia de monte arbolado, pero aquí no es así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el matorral, bueno, pues lo que está haciendo es colonizar terrenos que bien se estaban dedicados a pasto antes o que han sido pasto de las llamas, valga la redundancia, y que, bueno, pues que entran ahí porque tiene una capacidad competitiva y de colonización tremenda, ¿no? Si pudiéramos vivir miles de años, seríamos capaces de observar cómo después del matorral podrían ir entrando especies colonizadoras, arbóreas, e ir ocupando esos terrenos, avanzando en la sucesión vegetal. Pero eso no lo vamos a ver. Entonces, para eso estamos los hombres y los profesionales, para poder asistir a la naturaleza, a avanzar en eso y hacer sustituir esas cubiertas de matorral por cubiertas arboladas, ¿no? Que van a generar mayores sistemas radicales, van a mejorar el terreno, van a mejorar el microclima, van a favorecer la entrada de vertebrados, de que la fauna tenga mayor cobijo en esas zonas, ¿no? O sea que, vamos, el matorral en sí mismo... Ahí va yo. El matorral en sí mismo no es precisamente lo que necesitamos. Entonces, perdón, pues entonces te interrumpí. No. Me colé. No. Te digo porque muchas veces hay quemas por parte de ganaderos, de agricultores, de ese matorral, de esos toxos, de esos... Sí. Y muchas veces también el incendio se provoca a partir de ahí. Sí, se va de las manos. Para que haya pasto para otro ganado, como puede ser el vacuno, puede ser... Yo es que lo viví entre ovejas y todo eso, pero en Castilla. Entonces aquí a lo mejor para el pasto de vacas y quemar y que... No lo sé. Sí, no. Tú lo comentaste antes. El fuego ha sido una herramienta, es una herramienta habitual para los ganaderos para mantener a raya el matorral y poder mantener el pasto. Y esto es explicable porque no había maquinaria, no tenían medios mecánicos para poder deshacerse de esa vegetación. Claro. Era la herramienta más fácil y más barata. Y de hecho se sigue utilizando con permisos a la administración, haciéndolo en el día adecuado, es decir, hay que ver las condiciones climáticas del día en concreto en el que se va a aplicar y además los bomberos están al corriente de que se están produciendo esas quemas. O sea que es una herramienta que se sigue usando porque es muy barata y además incluso puede llegar a producir una cierta fertilización del terreno, el paso del fuego, que hace que el pasto crezca más vigoroso, digamos, ¿no? Sí. Sí, se te puede ir de las manos o a lo mejor quemar cuando no debías. Claro que eso puede suceder. La repoblación. Volver a plantar donde se quemó.
Bueno, volver a plantar donde se quemó, si lo que se quemó tenía árboles. Desde el mundo ecologista, desde hace muchos años, décadas, se está pidiendo que en España haya un cambio en la estrategia forestal del país, que después de la guerra civil, el servicio forestal de montes de la época franquista, pues llenó prácticamente España de pinos, sustituyó grandes masas de especies autóctonas por pinos, por eucaliptos, sobre todo en la franja, pues desde Huelva hasta Extremadura, y toda esa política que en aquel momento podría parecer acertada en función de obtener un rendimiento económico del territorio, pues a la larga pues se nos está convirtiendo pues en una situación de riesgo para muchas áreas de montaña, para muchas plantaciones forestales, y bueno, cuando llegan los incendios en Asturias, por ejemplo, pues quizás el ejemplo más grave no más grave, es el más dramático porque fue una lástima, ¿no? Es el de Valledor. Valledor fue uno. Bueno, ya no vamos a hablar de los pinares de Ibias que se quemaron, precisamente por una actitud de cuando llegó la democracia ya no estaban los otros y ahora lo quemamos, y quemaron un patrimonio brutal. Pero Valledor ha sido una cosa impresionante, porque se quema la última gran plantación de una masa forestal de pino silvestre de 50 años de edad, con un valor patrimonial inmenso, y se quema en una noche de vientos de 120 por hora. Parece que el foco nace de un señor que tenía cabras, al que pues no le pasa nada porque nunca se pudo demostrar, pero que arde precisamente por la facilidad de quema de esa enorme masa de combustible. De réplica, porque es que estoy en total desacuerdo con todo lo que acabas de decir. Claro, como ingeniera forestal sería bueno desde un punto de vista ecológico. Bueno, y es que los ingenieros forestales somos ecológicos también, y aplicamos la ecología en la gestión, entonces claro. Pero el hecho es que quemaron 4.000 hectáreas y quemó el pinar. Sí, bueno, es decir, porque lo que había era pino. Claro. Si hubiera habido roble, pues habría quemado el roble, pero lo que había era pino y quemó el pino. Pero es que donde había roble y castaño, si ves las ballinas, se salvaron. Hay una cuestión, los pinos con los que trabajamos en España en el ámbito forestal, todos los fitosociólogos que no son sospechosos de no ser ecologistas, llegan, es decir, confirman que forman parte de la sucesión vegetal, que son especies autóctonas. Podemos descartar el pino radiata si quieres, porque efectivamente el pino radiata no es autóctono, pero todos los demás son especies autóctonas. Incluso con el pino Pinaster atlántica podría haber cierta controversia, pero yo creo que a estas alturas la mayoría coincidimos en que es una especie que la había aquí hace muchísimos años. Efectivamente, en la época franquista hubo una política repobladora importante, se propuso repoblar 5 millones de hectáreas en un periodo de 100 años. En el año 75, cuando acaba la dictadura, se había repoblado ya la mitad, 2,5 millones de hectáreas. ¿Por qué se repobla con pino? Porque ni los medios ni los conocimientos que había en la época permitían hacer nada con robles o con encinas, con lo cual se utilizan las especies que se producen en vivero, de las que tenemos material forestal disponible para hacer esas repoblaciones con los medios que había disponibles, a veces, la mayor parte de las veces, medios manuales. No había tractor, había tractores agrícolas, pero no había tractores que se metieran en una pendiente del 40%. Eso los tenemos ahora. Y entonces, claro, una repoblación manual, donde tienes que hacer los trabajos con una azada, pues no tienen la misma calidad de preparación del terreno que si tú metes una máquina que mueves un gran volumen de tierra. Los aterrazamientos eran terroríficos. No, los aterrazamientos los estás criticando en el siglo XXI, pero tú no te tienes, para poder tener una... Es decir, no podemos criticar algo que no se entiende desde la perspectiva de por qué se hicieron. Muchos se harían mal, como tantas cosas que se han hecho mal. Pero muchos aterrazamientos se hicieron en zonas con severos problemas de erosión que amenazaban a poblaciones,
O sea, es decir, el problema de esa erosión es que había superficie, o sea, áreas pobladas debajo que corrían el riesgo de tener problemas, como ha pasado en algunas zonas de España, con todas esas arrastres de tierra cuando ha habido grandes tormentas, y eso pasa mucho en zonas mediterráneas. Esos aterrazamientos se hacían en pendientes que estaban, pendientes muy elevadas, que eran imposibles de mecanizar manualmente, porque prácticamente tenías que tener un tío colgando allí que hiciera escalada para repoblar aquello, y entonces lo que se hacía era con bulldozer, pegándole bocaos a la montaña. Yo doy clase de repoblación forestal, yo le explico a mis alumnos el procedimiento, porque tienen que entenderlo, porque se lo van a encontrar en el monte, si van a gestionar montes que tienen esa forma, esas fajas, que ahora no las van a hacer. Es decir, cuando yo le explico este método, no se lo explico para que ellos hagan fajas, porque tenemos otros que evitan eso, ¿no? Pero claro, se hizo en su momento porque es que no había otra forma de hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran hecho aquellas repoblaciones? Pues que muy probablemente hubiera habido daños importantes en muchas poblaciones de España. Entonces, creo que hay que ser más justo y hay que intentar hablar de las cosas con propiedad y ubicándonos en el momento en el que se hicieron. La defensa, este ataque a determinadas especies, ¿por qué los pinos no? Si son especies autóctonas, forman parte de la sucesión vegetal. Nadie ataca a los pinos, ataca el sistema de plantación y la utilización. ¿Qué superficie hay hecha con fajas en toda España? ¿Qué porcentaje puede suponer? ¿Un 2%? De esas 2 millones de hectáreas, no más. No, hombre, yo lo que me refería es que somos herederos de una política forestal. Es que tampoco estoy de acuerdo, porque sí. fíjate, Pues con el tema de la política forestal, eso te hablaba de Franco en el 75. A partir de ahí comienza la transferencia a las comunidades autónomas en los años 80 eso genera un decaimiento de la actividad forestal, porque en esa transición, esa reorganización disminuye la actividad forestal en el país y se retoma la actividad repobladora en el año 92-93 con la aparición de un Real Decreto que viene informado por políticas europeas, por subvenciones a la gente, a los agricultores que abandonaban el campo, ¿no? Entonces aparece de nuevo esa política repobladora en terrenos agrarios abandonados. O sea, el dinero venía destinado a repoblar terrenos agrarios abandonados. Cuando se ha acabado ese dinero de Europa, las administraciones han dejado de repoblar, es decir, ¿qué porcentaje del presupuesto se utiliza actualmente en repoblación forestal? Es que no se está haciendo repoblación forestal. No hay repoblación forestal. ¿Cuál es la política forestal? Esa era la pregunta que yo te iba a hacer, fíjate. Bueno, entonces hablamos de otro problema. La economía del Gobierno de Asturias para la repoblación forestal. Para la gestión forestal, los presupuestos, el presupuesto del Principado de Asturias, mira, yo llegué a Asturias en el año 2000-2001. El presupuesto del Principado de Asturias en esos años era un presupuesto en el ámbito forestal, en el sector forestal, bastante potente, importante. Ha ido decreciendo en Asturias como en otras comunidades, y especialmente cuando nos hemos encontrado con un problema de crisis tan severo, donde, claro, es lo que decíamos antes, como el impacto en la sociedad de lo que hagas en el monte tarda mucho en llegar, pues al final es mucho más eficiente en momentos de crisis invertir en educación, invertir en sanidad, en aquello que realmente la gente aprecia desde el momento cero. Seguramente que también por un tema interesado, y es porque en las elecciones eso da más réditos que lo otro, ¿no? O sea que ahí todo tiene su importancia. Hay un ejemplo que yo, cuando hablo hablo del tema forestal a los alumnos, y les cuento muchas veces la importancia que tiene el monte y la poca importancia que le da a la sociedad. Cuando, por ejemplo, abres el grifo de tu casa y llenas un vaso de agua. Para tener agua en tu casa necesitas tener los bosques reforestados y cuidados. Por supuesto. Para que el agua cuando llueva no arrastre el suelo y no te llene el embalse del que tú te estás bebiendo, no te lo aterre y no lo llene de... Yo diría que un árbol da vida a mucha gente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que quemas un árbol, estás quitando la posibilidad de que mucha gente pueda seguir existiendo. Claro. Y digo gente, porque para mí gente y los humanos y los animales, después están los políticos. Sí, pero ¿cuánto pagamos cada vez que abrimos de esa factura que nos pasa a la empresa de aguas correspondiente? ¿Cuánto dinero va al monte? Cero. Sí. Cero. O sea, los presupuestos, es decir, los presupuestos de la administración forestal, los que se dedican al sector forestal, provienen de la hucha común, pero no hay
Es decir, los beneficios que el monte genera a la sociedad y que nos estamos beneficiando de ello, no pagamos nada por ello. No pagamos nada. Y eso está mal, hay que tener un porcentaje de lo del agua, hay que tener un porcentaje de aquello que proviene precisamente de los bosques, de los montes. Bueno, es que es evidente, no queremos cortar madera porque parece que la motosierra está demonizada, que es algo increíble, porque el ejemplo más claro es que todos utilizamos papel cuando vamos al baño, ¿no? Yo entiendo que es así, que es deseable además que podamos tener papel higiénico en casa. Eso sale del monte, es decir, eso no se hace en otro lado, sale del monte. Entonces, bueno, estamos con una mesa de madera, tenemos madera por todos los sentidos, necesitamos madera. Hasta cuando vamos al monte y necesitamos papel y no tenemos, hay una fuella de castaño, quiero decir. Pero es que además es un recurso renovable, sostenible, es decir, es que no podemos demonizar aquello que precisamente es lo que explica lo que podría dar una explicación a la mentalidad más ecologista del mundo, pero bien entendido, ¿no? Una pregunta que quería hacer a Asun, que también te haría a ti, antes de que nos vayamos, porque Asun, que os conste que está aquí con nosotros, pero está como si no estuviera, porque está atenta a salir corriendo a su trabajo. Cuando hay el poner una serie de plantas que no son autóctonas y que son endémicas, ¿qué problema? ¿Te refieres que son invasoras? Invasoras, endémicas. Bueno, no. Es que, lo de los plumeros australianos. Eso es una cosa que se desmadró en su momento, se introdujo de forma quizá con mucho desconocimiento, pero eso no es del sector forestal. Esas cosas se han introducido más bien en ámbitos jardineros, digamos, de alguna manera, lo que pasa que tiene una capacidad de expansión brutal. Ahora, a la hora de hacer de introducir especies actualmente, el Principado de Asturias tiene su lista de especies invasoras que tú no puedes colocar aquí bajo ningún concepto y por lo tanto con las que se usan son las que se pueden poner. El eucalipto se puede poner, con lo cual no es invasora. No estoy hablando de eucalipto, no. Yo cada vez que voy a donde vivo, que soy del culo mollao, estoy en Gijón, cada vez que voy para allá encuentro campos llenos de plumeros de esos. Sí, pero eso es otro problema, ¿no? Un problema más complejo. Más complejo. Lo primero es que esa invasión la generó el propio Ministerio al utilizarlo para revegetar laderas, ¿no? Medianas. Es decir, que el propio Ministerio utilizó una planta ornamental que se le escapó. Porque no lo hicieron ingenieros forestales, probablemente lo harían otros ingenieros que no sabían mucho de eso. Que contesten ellos. Sí, no pueden. No vinieron. De todas formas, yo creo que esto de lo del plumero de la Pampa es un... de la Pampa. Sí, el plumero de la Pampa. Yo creía que venía de Australia y no, es de la Pampa. De Argentina, ¿viste? Está entendido, sí. Entonces, yo creo que es uno más de los... de los aspectos histéricos que hay con el tema medioambiental. Como meter los gamos en el sueve. El otro día, viniendo de Francia, todas las carreteras de Francia tienen plumeros. Entras en el País Vasco y todas las carreteras del País Vasco tienen plumeros. Entras en Cantabria y donde gastaron cantidades enormes para eliminar el plumero de la Pampa, está invadido de plumeros de la Pampa. Y el otro día me decían en la consejería, vamos a ver cómo erradicamos en Asturias el plumero de la Pampa. Bueno, pues el plumero de la Pampa se convertirá en otro chollete más, de que dinero para quitar por una esquina, cuando lo terminas en la otra esquina ya puedes volver a empezar por la primera, porque el plumero de la Pampa tiene un problema, que es el viento. Compañeros, me es muy grata vuestra presencia. Ella tiene que salir corriendo y yo andando y tú andando a mí la jefa me dice por aquí dentro, la coronela, que nos queda un minuto para acabar. Si tuviéramos que hablar a la ciudadanía sobre estos incendios, ¿qué les diríamos? Que tranquilidad y que el bosque es responsabilidad de todos, que no podemos echarnos las manos a la cabeza cuando hay un incendio, que pensemos en el monte a lo largo de todo el año.
Sí, no Eso solo es para hacer... no solamente para tener las noticias, para hablar en un momento puntual y luego olvidarnos de él. Y hay una cosa que sí que aprovecho para pedir, y es que estaba hablando antes de prevención, pero lo que sí que pido es educación ambiental. Es Eso clave, es Pero clave. desde críos. Desde críos. Y esto no lo estamos haciendo bien. Yo le diría Entonces, a la ciudadanía que le pida explicaciones a la administración, porque la administración nunca jamás quiere dar explicaciones. Y eso al ciudadano, a la sociedad, le desconcierta. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en el búnker, en el debate de los viernes. Y ya sabéis, hay que decir al gobierno que nos meta más educación medioambiental, que se fijen más en que un árbol vale mucho y vale mucho más que todo aquello que creemos, y que tengáis cuidado con los mecheros, sobre todo vosotros, pirómanos, que me estáis viendo. Que no se queden sin gas. Que no se queden sin gas, sí. Asun, Roberto. compañero Roberto, muchas gracias de verdad, porque hoy Gracias. ya aprendimos una cosa más. Vosotros nos enseñasteis y nosotros aprendimos aquí dentro. Gracias a los dos. Gracias a ti.